Bueno, pues quería empezar contándoos un poco el porqué de hacer este campamento, el porqué de hacer este taller. Y todo surge de dos situaciones que tuve. La primera de ellas, yo estaba estudiando en el seminario ahí en León y tal, y tenía una tutoría con la profesora de mi hija. Debía ir a tercero o cuarto de primaria. Y entonces, bueno, ella sabe que nosotros somos evangélicos, Inés la mayor va a religión evangélica, y entonces empezamos la tutoría, íbamos mi mujer y yo, y me dice la tutora, bueno, pero ¿vosotros qué es lo que creéis? ¿Qué diferencias hay? Y entonces yo, claro, dije, ¿qué diferencias? Muy fácil. Digo, bueno, pues la primera es la del Papa, que no creemos en el Papa, tal. Cortó ya la conversación, no quiso saber más. Pensé yo, bueno, no pasa nada, salgo abajo, salimos por la puerta, me da un golpe mi mujer, me dice, ¿te da la oportunidad de hablar, de decirle algo y le sueltas lo del Papa? Y dije yo, ostras, pues es verdad, me da la oportunidad quizá de poder compartir el Evangelio y yo le suelto eso. Luego otra situación, no sé si os habrá dado en los campamentos, yo era adolescente, estaba llevando el campamento de niños y lo típico que quieres hacer un llamado a todos los niños, tienes todos los niños ahí, ¿queréis ir al infierno? Oh. Si no queréis ir al infierno, claro que han levantado la mano, no, aquí han hecho una profesión de fe y luego dices, pero... Entonces, bueno, esto me hizo darme cuenta que es muy importante el compartir el Evangelio y estar listos para compartir el Evangelio. Por eso decidí pues, poder estudiar un poco a fondo y decir que no me vuelva a ocurrir esto mismo y estar preparado para compartir el Evangelio. Y luego también, a raíz de esto, pues he tenido la oportunidad en varios campamentos de adolescentes o de niños, a la hora de la enseñanza, poder el campamento, pues hablar todo el campamento en sí de lo que es el Evangelio. Lo primero, para los que no sean creyentes, que puedan ser salvos, pero lo segundo también para los que son creyentes. Porque encontramos cuando en Romanos 1, cuando Pablo quería ir a Roma, dice que quería ir a anunciarles el Evangelio. Y a veces nosotros tenemos la idea de que el Evangelio es solo para los no creyentes. Pero no, necesitamos recordarnos el Evangelio todos los días. Y no ya no solo para predicarlo, pero sino también para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, la primera pregunta es que os hago, y yo quiero ser un poco interactivo, es, ¿tengo que predicar el Evangelio? ¿Por qué? ¿Somos llamados a predicar el Evangelio? Sí, claramente. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Muy bien, una de las razones es porque Dios lo mandó. Porque es una buena noticia Uh-huh. de salvación. Sí. Y que también es como nuestro propósito. O sea, estamos aquí en este mundo para compartir el Evangelio con los demás, ¿no? Sí, yo también pensaba, si una vez que somos salvos, ¿por qué no nos lleva el Señor al cielo? No, sería lo ideal, pero no nos deja aquí. Incluso puse esta imagen como de un púlpito a propósito, porque en muchas ocasiones pensamos, bueno, esto es el Evangelio, bueno, el predicador que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, delegas un poco el predicador y yo, bueno, sí tengo alguna vez alguna oportunidad, pero es el predicador. Pero realmente no es así. Y todos somos llamados a predicar el Evangelio. Entonces es importante que conozcamos la base del asunto, la base del Evangelio. ¿Vale? ¿Cómo es que hemos llegado a ello? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Queda claro que si vamos a la Biblia encontramos los textos que nos dicen que debemos de predicar claramente el Evangelio. Es decir, podemos decir, vale, es un mandato y ya está. Pero vamos a intentar ir un poco a la base, a ver el por qué es necesario predicar el Evangelio, no solo porque sea un mandato que tenemos que cumplir, sino porque es una necesidad para los que van a escucharlo. Entonces, la base de todo comienza en que todos somos pecadores. Si alguien puede buscar Romanos 3:10 y otro Efesios 2:1, entonces, según van apareciendo textos, si queréis, los vamos leyendo. Y si no queréis tomar mucha nota, no pasa nada. Yo os puedo pasar el PowerPoint con los versículos anotados porque yo creo que es más interesante que vayamos leyendo que... Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ay, me he leído el 11 también, perdón. Sí, hasta el 12. Vale.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fijaros, en este versículo ya nos dice que no hay nadie bueno, ni uno hay bueno, ni uno hay justo. Romanos 3:22. Lo estoy leyendo también. Sí. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vale, y si vamos a Efesios 2:1, la segunda parte habla cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, hay una realidad que la gente debe ser consciente y tenemos que mostrarles para que sean conscientes que todos somos pecadores. No hay nadie, absolutamente nadie, que no lo sea. Esa es la realidad. Ya desde el vientre de nuestra madre dice la Biblia que nacemos en pecado. Entonces todos somos pecadores. Y una vez que vemos que todos son pecadores, claro, hay una consecuencia de ese pecado. Y es que la consecuencia de nuestro pecado, por ejemplo, en Romanos 6:23, lo dice claramente. Si alguien busca Romanos 6:23 y otro Santiago 1:15. Yo sigo con Romanos. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. La paga del pecado, que es lo que merecemos por nuestro pecado, por ser pecadores, ¿cuál es la muerte? No hay otra opción, lo dice la Biblia. Y Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Muy bien, pues todos somos pecadores y si la consecuencia del pecado es la muerte, tenemos un problema. Entonces, toda persona que nace, la consecuencia normal sería para ellos o la consecuencia real sería la muerte eterna. Bueno, pues si el pecado me lleva a la muerte eterna, pues trataremos de hacer algo para que esto no ocurra, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Muchas veces decimos, vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver yo lo que puedo hacer. Jeremías 13:23 nos muestra a través de un ejemplo y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es decir, el que es de color, el que es negro, ¿puede hacer algo para convertirse en blanco? ¿O el leopardo puede quitarse las manchas y ser de otro color? No, ¿verdad? Pues así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? No. Este texto lo que nos muestra es que no podemos hacer nada por nosotros mismos, no tenemos la capacidad para cambiarnos de tal manera que podamos hacer el bien. No podemos hacer nada de tal manera que podamos influir en la voluntad para salvarnos. No hay nada que por nosotros mismos podamos hacer para evitar las consecuencias del pecado con el que nacemos. Entonces, la palabra de Dios muestra que todas las personas necesitan algo externo para ser salvos. ¿Por qué? Porque por sí mismos no pueden ser salvos. No es algo que podamos conseguir. Y esto nos hace pensar en los que somos padres, en nuestros hijos o en nuestros amigos, nuestros familiares no creyentes. Y debemos entender que esta es la situación de ellos. Yo cuando pienso mi hija mayor, y así ella seguro que es creyente, se bautizó, pero mi hijo de momento no lo sabemos. Claro, él bueno a veces dice, piensa, bueno, pero no lo tenemos muy claro. Y esto nos hace ver o nos hace pensar que es una situación en la que él está difícil, ¿no? Podemos pensar en nuestros amigos, nuestros familiares, que esto es lo que les espera. Y no pueden hacer ellos nada por sí mismos para ser salvos. Pero menos mal que en la Biblia encontramos que Dios provee la solución a través de Cristo. Si alguien puede leer Ezequiel 36:26 y luego Efesios 2:1. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aunque nadie pueda hallar en sí mismo la capacidad o la determinación para poder ser salvo según los parámetros de Dios, lo que sí encontramos en la Biblia es que Dios sí puede hacerlo. Dios puede darnos un corazón nuevo y puede poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Por lo tanto, la solución, ya hemos visto que nosotros no la podemos encontrar, lo mismo que el etíope no puede cambiar su piel ni el leopardo sus manchas, pero a través
de Cristo, Dios sí puede hacer eso y puede darnos un corazón nuevo. Efesios 2.1, antes leímos la primera parte, pero bueno, vamos a leerlo entero, si alguien lo tiene. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vale, si nos analizamos muy brevemente el texto, ¿nosotros dice el texto que nosotros nos dimos vida a nosotros mismos? ¿Quién nos dio vida? Él. Al final nos muestra que la obra de salvación es una obra hecha por Dios a través de Cristo. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Es al final Dios el que tiene que obrar en nosotros por medio de su palabra para que podamos ser salvos. Podemos decir que la definición por excelencia que todos hemos aprendido del Evangelio, ¿qué es? La dijo antes Anabel, son unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Otra definición que yo a veces se la enseño a los niños un poco en broma así es que al final el Evangelio son resucitamuertos. Porque es verdad, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y al final es el Evangelio lo que nos salva. Hay una cita que encontré que me gustó mucho que dice así, teniendo en cuenta esta situación, dice, esto deja a los pecadores totalmente dependientes del poder y la gracia de Dios. Tienen que buscar al Señor para alcanzar la salvación. Su única esperanza es pedir a Dios que haga por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y esta es al final la realidad. Tenemos que pedir a Dios que obre en nosotros porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Yo pongo un ejemplo simple. Les digo a los niños, imaginad que vais en un barco, no sabéis nadar, estáis en medio del océano y por lo que sea hay una tormenta y te encuentras ahí, en medio de una tormenta, en el medio del océano y no sabes nadar. ¿Vas a poder hacer algo para salvarte? No. Antes o después te vas a hundir y te vas a morir. Pues digamos que el Evangelio es el salvavidas, que en ese momento tú te aferras a él para poder ser salvo, porque es tu única esperanza en medio del océano, en medio de una tormenta sin saber nadar. Y en toda esta situación, en todo este proceso, tenemos que ser conscientes que nosotros somos un instrumento de Dios en el proceso de salvación, lo que decía Dani. Es el propósito que tenemos nosotros al estar aquí, uno de ellos. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 1:21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fijaros, según este versículo, para que una persona sea salva, ¿qué debe haber? Predicación. Hay una frase que muchas veces hemos oído y que a veces siempre aceptamos como si fuera un versículo. No sé si habéis oído la frase, es predica con tu ejemplo y cuando sea necesario usa palabras. Decían si era de Santa Teresa, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente de quién era, pero si pensamos bien en esta frase, es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Las buenas nuevas de salvación, que es un mensaje lo expongo con mi ejemplo, no, tengo que expresarlo con palabras, y este versículo nos dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la predicación, entendiendo la predicación el dar un mensaje, ¿no? el hablar, el exponer algo. Ahora, esto lo que no nos debe llevar es al efecto del péndulo, al contrario, no, yo predico el Evangelio pero hago lo que me da la gana, no. Mi ejemplo lo que hace al final es un poco respaldar lo que yo estoy exponiendo. Mi ejemplo es importante, pero al final no es lo que les va a salvar. Lo que les va a salvar es que nosotros les expongamos lo que dice la palabra de Dios. Pero nuestro ejemplo respalda un poco lo que decimos. No vale decir que yo soy del Barça, que no lo soy, bueno, voy a poner otro. No vale decir que yo soy del Atlético Madrid y me alegro el jueves y me alegro hace una semana porque el Madrid ganó al Atlético Madrid. Eso sería una incongruencia de lo que yo digo a lo que yo hago. Pues lo mismo nos pasa a la hora de exponer el Evangelio. Cuando nosotros ponemos el Evangelio, que es lo importante al final, nuestra actitud, nuestros actos, lo único que hacen es respaldar lo que estamos diciendo. Ese equilibrio
a mí me pasa, dice, si hablas poco, te cuesta hablar, dice, bueno, que vean mi ejemplo y luego ya da la oportunidad para hablar. Pero claro, hace falta ese equilibrio. Y otros hablan mucho y Eso el es. ejemplo luego Nada. de Tira algo, por ¿no? tierra lo que dices. Entonces, ese equilibrio es súper importante. Pero lo que tenemos que entender es eso. Por un lado, no decir, no, mi ejemplo. No, si no escuchan el Evangelio, Tienes que hablar. tienes que hablar. Ahora, tampoco decir, no, yo os cuento Evangelio, pero luego soy el peor compañero de todos. Ostras. No, que esto se graba. Pero podemos conocer muchos casos así de que a mí me decían, hombre, si esto es ser creyente o si esto es ser hijo de Dios, pues vaya. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto en la base o en el asunto del Evangelio, es que las personas, por su condición de pecadoras, no pueden ser salvas, no pueden hacer nada por ellos mismos para ser salvos. Por lo tanto, necesitan que Dios obre. Y para que Dios obre por medio de su palabra, Dios ha decidido que una de las maneras es que nosotros prediquemos el Evangelio, seamos los voceros o los transmisores de la palabra de Dios. En otras palabras, pueden ser los siguientes versículos, el de Mateo o el de Marcos, que casi todos sabemos de memoria: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y tenemos que ser conscientes que cuando vayamos a predicar el Evangelio, podemos encontrarnos tres posibles respuestas de las personas. Una es que podemos predicar el Evangelio a alguien, exponerle que son pecadoras, pero bueno, piensen, pero como muchas veces pasa, pero si yo nunca he matado a nadie, si yo no soy tan malo, si yo, mira, yo voy a lo mío, intento ayudar en lo que puedo, pero yo no he matado a nadie, entonces no van a reconocer que son pecadores. Otras veces nos encontraremos con personas que piensen y pasen olímpicamente, no, yo es que Dios, ¿qué dices de Dios? Si Dios no existe, y pasen olímpicamente de ello. Pero tenemos que intentar enfrentarles con la realidad, con lo que dice la palabra de Dios. Y luego también nos encontraremos con gente que esto hasta cada vez hay más que, bueno, sí, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo un Dios, es mi Dios, entonces yo creo a mi manera y ya está. Es decir, lo que hacemos es tener un Dios de bolsillo. Un Dios que cuando yo quiero lo saco, cuando no quiero no lo saco. Esto es como el refrán de... Todos nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Que hay alguien enfermo en mi familia. Mira, Dios, si puedes hacer nada. Si puedes hacer algo aquí. Tengo un ruido en el coche. Mira, Señor, que si me echas una mano aquí no tengo que ir al taller. Pero eso realmente no muestra que estas personas de verdad sean creyentes o hayan creído verdaderamente en Dios, porque no consiste en eso. Así que la siguiente pregunta que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que predicar el Evangelio, entendemos cómo es la situación, que hemos llegado a ello, pero ¿dónde tengo que predicar el Evangelio? ¿Dónde tenemos que llevarlo a cabo? Dice, id y predicad el Evangelio. Lo de id es un mandato. En algunas traducciones eso dice id y lo que viene a mostrar es que yendo, por donde estéis yendo, id. Y donde estéis yendo, predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio. Entonces la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, vale, ¿dónde me ha puesto el Señor para predicar el Evangelio? No he marcado aquí en la península ibérica donde están todos los centros de campamentos, pero podemos pensar en el campamento que Dios nos haya puesto. Y podremos ver que enfocándolo ya a los campamentos, como estamos en la conferencia, es que en ese campamento Dios me ha puesto para predicar el Evangelio. Y os recuerdo, la primera imagen que vimos era como de un púlpito. Estaba puesta ahí aposta. Pero vamos a pensar a la hora de predicar el Evangelio, no la persona que a lo mejor de los estudios, sino en el tú a tú que nosotros tenemos que llevar a cabo con los niños, con los adolescentes, con el de los helados si viene con el camión a vender los helados. Que pensemos de manera individual cómo puedo hacerlo en el campamento con todas las personas que estén allí. Ahora bien, una vez que hemos entendido la base del asunto de predicar el Evangelio, la necesidad, la urgencia de hacerlo,
la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿qué es el Evangelio? Vale, tengo que predicar el Evangelio, estoy convencido de ello porque la gente sin el Evangelio no puede ser salva. Hemos visto el versículo 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Si leemos el siguiente versículo, la predicación de la cruz de Cristo. Vale, no tenemos duda, tenemos que hacerlo, ¿estamos convencidos de ello? Yo creo que sí, ¿no? Vale. ¿Qué es el Evangelio? Porque yo me acuerdo cuando yo creía que estaba predicando el Evangelio, no asustando a los niños, y Gálatas 1:6 dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Esto nos enfrenta a pensar, vale, tengo que predicar el evangelio, pero ojo, tengo que predicar el verdadero evangelio. Tengo que predicar el verdadero evangelio. Encontré una cita de otro autor que expresó de manera clara y precisa la diferencia entre el evangelio bíblico y el evangelio marca blanca. Y dice así, la diferencia entre el Evangelio de Cristo y otro Evangelio es la diferencia entre los benditos y los condenados, las ovejas y las cabras, los salvos y los perdidos, la iglesia auténtica y las sectas, la verdad y la mentira. El Evangelio que predicamos puede llevar a las personas a la familia de la fe o entregarlas para siempre a la familia del diablo. Tenemos una responsabilidad. Esto no es como el juego del teléfono estropeado, que tú vas diciendo una cosa y luego llega a ver que ha entendido el último. No, si nosotros tenemos que ser transmisores de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo fielmente. Y para eso tenemos que conocer bien el Evangelio, para no tratar de transmitir un Evangelio diferente. Pero es que el problema de hoy día, no sé si a lo mejor compartís esto conmigo, ¿no? Esta idea, pero es que dentro del ámbito de las iglesias evangélicas se ha infiltrado, se está infiltrando, un evangelio de marca blanca. Un evangelio que tiene un aroma de producto comercial, porque si no, no vende. De esta forma, a la hora de compartir el evangelio, ¿cuál es la misión principal? Es conseguir que yo tenga unas buenas dotes de transmitir el evangelio, porque si no, es decir, depende de cómo lo exprese yo, de mis dotes de convencerle. O muchas veces lo que buscamos es que, pues eso mismo, que acepte, que quede convencida por la manera en que yo voy a decir lo que tengo que decir. Es decir, mis dotes de persuasión es uno de los pilares para que esta persona sea salva. Y como consecuencia de este intrusismo, muchos creyentes han aceptado como bíblicas ciertas ideas que vienen de la mercadotecnia y poco tienen que ver con la enseñanza de la Biblia. Otros ejemplos. Hoy en día, la importancia que dicen de tender puentes con las personas antes de predicarles el Evangelio. No, primero tiene que conocerme, tiene que tener confianza, tiene que, y si en ese proceso de tiene que, nos ponemos en la peor, esa persona ha muerto. En otras ocasiones, bueno, es que no hay que predicarles el Evangelio sorprendiendo, poco a poco. ¿Por qué? O bueno, cuando prediques el Evangelio, no empieces hablando de pecado, que si no la otra persona se puede ofender. Si el Evangelio es ofensivo, le estás diciendo a la otra persona, mira, eres pecador y la paga del pecado es la muerte. Si se van a ofender. Si es que lo que tenemos que ser conscientes, y a veces es lo que nos cuesta, es entender que tú vas a predicar el Evangelio y el milagro es que crean. Si lo normal es rechazarlo. A no ser que Dios haga su obra soberana, lo van a rechazar. Pero claro, es verdad que a todos nos pasa. A mí no me gusta ser rechazado.
Y por eso a mí no me cuesta predicar el Evangelio en un contexto campamento así, pero sí me cuesta más con mis compañeros de trabajo, a ver que no piensen que yo soy un bicho raro. Pero es que es la realidad. Otras personas piensan, no, yo les tengo que compartir el Evangelio, pero los tengo que convencer con datos científicos, porque la ciencia y la Biblia son totalmente contrarios. Una persona que yo conozco, un adolescente que yo conozco, piensa eso. Entonces, esto nos hace preguntar, vale, ¿es esto el Evangelio? ¿Es esta la manera de compartir el Evangelio? Por eso quisiera mostrar hoy dos cosas más. Una es las características que tiene el Evangelio, que podamos entender bien qué es el Evangelio, y luego la otra va a ser qué textos puedo decir a la hora de predicar el Evangelio. ¿Vale? Tengo que predicar el Evangelio. ¿Qué textos tengo que decir? Porque al final predicar el Evangelio tenemos que tener en cuenta que la Biblia dice, la que tiene poder es la palabra de Dios, no lo que yo diga. Entonces yo tengo que intentar utilizar los textos de la Biblia porque la Biblia al final es la que es inspirada y tiene poder, no lo que yo pueda decir. Hombre, yo puedo parafrasear algún versículo así, pero al final tengo que intentar aprenderme algún versículo y hacerlo. Yo desde que me paso esto con la profesora, intenté decir, vale, tengo 5 o 6 versículos, que si alguien me dice algo, pues le suelto este versículo. Si me escucha bien, Juan 3,16, mira, es que la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, o crees en Dios, crees en que Jesús murió por ti en la cruz o nada. 20 segundos. Podía haber dicho ese versículo. Entonces vamos a ver ahora ciertas características del Evangelio que saco de Romanos 1 del 1 al 5. Romanos 1 del 1 al 5, que dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia y la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Primera característica, el Evangelio es de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Por lo tanto, ¿quién es la fuente del Evangelio? ¿De dónde proviene el Evangelio? De Dios. No son buenas noticias o buenas nuevas que provienen del hombre. Son buenas nuevas o buenas noticias de Dios para el hombre. Así que nosotros en este proceso, ¿qué somos? Meros transmisores, de un mensaje que nos viene dado. No somos editores. No podemos editar, que hoy en día con la inteligencia artificial tú puedes editar un mensaje de alguien que parece que lo haya dicho él. No somos editores, simplemente somos transmisores del mensaje que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de Dios. Segunda característica. Dice que el Evangelio es una promesa de Dios transmitida por los profetas ya en el Antiguo Testamento, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Por lo tanto, el Evangelio cuya fuente es Dios no fue una revelación exclusiva de Dios a Pablo, sino que ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es más, creo que es Génesis 3:15 cuando Adán y Eva pecaron y Dios habla con la serpiente, que encontramos lo que se llama el protoevangelio, que Dios le dice a la serpiente que tú herirás, lee Génesis 3:15, tú herirás en el calcañar y un descendiente de la mujer te... Pero bueno, léelo. El último, 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Vale, al final el herir en la cabeza era el golpe certero, el golpe último que le vencería. Entonces aquí ya vemos una promesa, y es que un descendiente de una mujer vencería a Satanás.
Y aquí ya encontramos luego, claro, el descendiente de esta mujer va teniendo una línea, descendiente de Noé, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, descendiente de Judá, descendiente de rey David. Vamos viendo, va siendo un poquito más claro la línea de descendencia, pero al final el mensaje aquí es que alguien vencería a Satanás. Muy bien, entonces hemos visto que el Evangelio es de Dios, ya fue una promesa desde el Antiguo Testamento, y el Evangelio acerca de qué es, lo dice el versículo, el Evangelio acerca de su Hijo, y ahí dice que nació de la descendencia de la carne, etc. Así que la persona y el sujeto principal de las buenas nuevas de salvación es Cristo. El mensaje es acerca de Dios y de Cristo, no es acerca del hombre. Y para proclamar la mejor noticia del mundo debemos conocerla, y así no daremos un sucedáneo de noticia, una noticia diferente, una noticia diluida, porque como hemos visto, Dios nos advierte a no tomar el Evangelio a la ligera ni alterarlo, como leímos en Gálatas 1:6. Pero el Evangelio es acerca de su Hijo. Muchas veces nos pasa, o por lo menos a mí me pasó, que tú al final te centras en hombre, no es que necesitas a Dios, no es que no sé qué, es que tú tienes, es que tú tal, es que tú, si quieres que esto te vaya, no. El Evangelio al final es hablarles de Cristo y lo que Cristo hizo por ellos. Y ellos tienen que entender que o tienen a Cristo o no hay esperanza. Siguiente punto, el Evangelio es para la obediencia a la fe. Y es que si Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Señor. ¿Y cuántas veces no oímos, bueno, sobre todo nos pasa a veces con familiares, que bueno, no va a la iglesia, no es que lea la Biblia, bueno, vive su vida, pero bueno, yo creo que es creyente. Bueno, podemos pasar siendo creyentes por un proceso, un tiempo de dificultad, pero si eso se alarga en el tiempo, a lo mejor ya es una muestra de que no somos verdaderos creyentes. Porque si Dios es nuestro Salvador, Dios también es nuestro Señor. Es decir, como dice el Evangelio, es para la obediencia a la fe. Y al final, si Él es mi Salvador, yo voy a querer obedecerle. Y si vivo una vida contraria sin obedecerle, pues mis hechos están demostrando que mis palabras... Y ahí el texto dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el Evangelio, quinto punto, es para todas las naciones. Y Pablo, vemos el ejemplo en Pablo que predicó judíos, gentiles, ¿vale? Así que seas de donde seas, tenga la edad que tengas, el Evangelio es para ti. Nos venga gente ahora que nos viene de muchísimas nacionalidades, el Evangelio es para ellos. Sea para niños, sea para adolescentes, sea para jóvenes, sea para mayores de 18, para mayores de 25, para jubilados. Todo el rango de edad que pase por nuestro campamento, el Evangelio es para él. Y finalmente, el Evangelio es por amor al nombre de Cristo. Y esta parte de aquí me encanta, porque esto nos sigue mostrando que el propósito principal del Evangelio no es el hombre. Es que simplemente lo que estamos haciendo aquí al compartir el Evangelio es poner en alto el nombre de Cristo y mostrar el amor que Él ha tenido. Y al final, la salvación de las personas es un subproducto, pero en realidad el Evangelio es que por amor al nombre de Cristo. Es darle la gloria por lo que Él hizo por nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre, no cometió pecado, vivió una vida perfecta y murió como el peor de los pecadores. Y todo para que podamos ser salvos. Así que cada vez que compartamos el Evangelio, haya una respuesta positiva o no de la persona que escuchemos, recordad ahí, esto para mí es de ánimo, que estoy mostrando o estoy, poniendo en alto el nombre de Cristo, dando amor a Cristo, por decirlo de alguna manera, mientras comparto el Evangelio. Estoy poniendo en alto el valor de Cristo. Encontré una definición de David Burr, yo creo que casi todos lo conocemos, que resumía un poco lo que es el Evangelio teniendo en cuenta alguna de estas características y decía lo siguiente: el Evangelio
es la proclamación o transmisión de quién es Dios y cómo es el Dios verdadero y lo que Él ha hecho en Cristo. Y mediante esta proclamación exaltamos y glorificamos a Dios. Me encanta, ya no solo lo que tenemos que hacer, sino la frase final. Mediante esta proclamación exaltamos y glorificamos a Dios. Una vez que vemos las características del Evangelio, ahora ya la pregunta más directa que nos podemos hacer es: ¿estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy compartiendo el Evangelio? ¿Qué ocurre? Que muchas veces viene a nuestra mente las dudas. Es que yo no sé si seré capaz, no sé si lo voy a hacer bien, es que hay tanto que decir, no sé por dónde empezar, y si me dice esto, ¿qué digo? Y si me rebate aquí, ¿qué digo? Y Spurgeon dijo Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que se dice que en el siglo XIX evangelizó a más de 10 millones de personas, y dijo lo siguiente: para efectuar este trabajo, el de proclamar el Evangelio, no se necesita grandes dotes. No se precisa instrucción universitaria para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Lo que hemos de dar a conocer es la maravillosa historia de la cruz de Jesucristo. Y esa es la realidad. Si queremos predicar el Evangelio, vamos a dejar a un lado las dudas, los miedos, y lo que tenemos es que centrarnos en la obra de Cristo en la cruz y contarla. Ahora bien, encontré esta otra frase, que esta es un poquito la que más me gusta y la pienso a la hora de evangelizar. Y dice: Cristo no ha inventado un evangelio diferente para el siglo XXI. Cristo no ha inventado un evangelio diferente para el siglo XXI. Y es verdad que muchas veces parece que todo hay que ir actualizándolo, todo hay que... Pues el evangelio ya nos fue dado hace 2000 años. Y no ha cambiado en nada. ¿Y sabéis por qué me gusta este versículo? Porque muchas veces busco soluciones o innovaciones para predicar el Evangelio. ¿Y si le hago así? ¿Y si lo digo así? ¿Y si...? Y al final me quita presión pensando: no, yo lo único que tengo que hacer es compartir el Evangelio, decir lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Ya? Esa es mi labor. ¿Que no hay respuesta a la respuesta que yo quisiera? Yo he hecho lo que tengo que hacer. Me quito presión de pensar que, es que si no lo he dicho bien y si podía, comparte el Evangelio, fielmente el Evangelio, y lo demás es obra del Señor. Entonces, acabamos con este punto. ¿Qué tengo que decir a la hora de evangelizar? Muy bien. Yo creo que nos ha quedado a todos claro la necesidad de predicar el Evangelio. Si no, las personas no son salvas, no pueden hacer nada por sí mismas. Dios, en su soberanía, decidió que fuéramos los creyentes los que compartiéramos el Evangelio. Podía haber decidido que fueran los ángeles. Podía haber decidido que Él de alguna manera le hiciera llegar por una visión o por algo a las personas, pero no. Él decidió que las personas sean salvas por la locura de la predicación. Es decir, porque expongamos el qué, la predicación de Cristo, de la cruz de Cristo. Vale, tenemos que hacer eso. Entonces la siguiente pregunta es: ¿qué tengo que decir a la hora de evangelizar? Pues yo soy un poco contrario a no, hay que decir estos puntos pero bueno, yo he intentado resumir un poco, si tenemos todo el tiempo que podamos tener, un poco a qué aspectos debemos llevarles para que sean conscientes de lo que Cristo ha hecho por ellos, ¿vale? Pero a lo mejor a veces solo tenemos 20 segundos, pues tenemos que aprendernos un versículo que nos ayude, alguno de los que hay aquí que nos ayude a ello. Pero si tenemos todo el tiempo del mundo y vemos que nos va a escuchar, en primer lugar lo que deberíamos hacer es presentarles a Dios. ¿Por qué? Porque Salmo 53:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el Evangelio debe comenzar en Dios, en su gloria. De esta manera debemos exaltar el carácter de Dios para darle el honor que se merece. Y las personas deben conocer al único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es ni Papá Noel,
ni Dios es el genio de la lámpara mágica. Si leemos la Biblia encontraremos que Dios es uno, espíritu grande, perfecto, eterno, autoexistente, inmutable, omnipotente, santo, justo, verdadero, veraz, fiel, amor, misericordioso, creador, sustentador del mundo, Señor sobre todo, legislador, juez, etc. Hay que decir todo eso. No. ¿Qué podríamos decir de él? Yo lo he resumido en 2 atributos. Gracias por la pregunta. Y uno es que Dios es el creador. Debemos mostrarle que Dios es el creador de todo. Y el versículo es fácil, Génesis 1:1. Debemos mostrarle que Dios es el creador del mundo y todo lo que en él hay. Y nosotros, como parte de su creación, somos suyas. Él es el dueño. Y en segundo lugar, debemos mostrarles que Dios es santo. Tenemos un Dios santo que, ¿qué ocurre? Que odia el pecado y no puede dejarlo pasar por alto. Y Dios odia el pecado y también, aunque suene difícil, en el Salmo dice que está airado contra el pecador. Eso es algo que no queremos escuchar, pero lo dice la Biblia. Y a su vez también Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. En nosotros es difícil que una persona la ame y la odie, no sé cómo podríamos, pero Dios de alguna manera está airado, pero por otro lado la ama y envió a su Hijo por ello. Así que una vez que les hemos dicho que Dios es el creador y Dios creó todo, tenemos que mostrarles que este creador es un creador santo. Primer libro de Samuel 2:2, no hay santo como él, como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Señor. Y si Dios es santo, si yo les muestro al Dios, el creador, Dios es santo, ¿qué pide de nosotros? Primera de Pedro 1:17, sed santos porque yo soy santo. Y dice Hebreos 12:14, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si Dios es santo, ¿qué es lo que odia o aborrece? Éxodo 20:5. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces les enfrentamos a quién es Dios, y vuelvo a repetir, Dios no es Papá Noel, que muchas veces lo vemos como Papá Noel, incluso en algunos dibujos lo hacen con la barba y todo así como Papá Noel, o la lámpara mágica o el Dios a nuestra medida que sacamos del bolsillo cuando lo necesitamos. No, la Biblia nos muestra que Dios es el creador de todos y Dios es santo. Y como es santo, no puede tener nada que ver con el pecado. Y aquí vamos entonces al segundo punto, y es mostrarles que nosotros somos pecadores. ¿Y cómo se los mostramos? Claro, porque puedo decir yo no, pero les vamos a mostrar con algo, con una regla que nos muestra, una vara de medir que nos muestra que es así, que es la ley de Dios. Y mostrarles que lo primero, que cuando pecamos, Salmo 51:4, ¿contra quién estamos haciéndolo? Contra Dios. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice, no sé si tengo esta diapositiva, bueno, ahí los textos los tengo mal. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y tenemos que hacerles ver qué es la ley de Dios y qué es pecado, el qué. Colosenses 3:9, mentir. Efesios 4:29, decir palabrotas. Santiago 4:11, hablar mal de unos de otros. Romanos 13:1, no desobedecer a las autoridades. Más textos, responder mal por mal, vengarse. Y alguien te puede decir, es que yo nunca, pero si yo no he matado a nadie. ¿Alguna vez has hecho una palabrota? ¿Has mentido a alguien? ¿Has tenido malos pensamientos con alguien? Pues ya no eres santo. Imposible. Así que lo que tenemos que intentar es que las personas tengan un entendimiento de la ley de Dios y que sean conscientes de que son pecadores. Y la ley de Dios nos ayuda a ver que somos pecadores y lo que nuestro pecado implica a los ojos de Dios. Así que ahora ya sí, en esta diapositiva aquí lo que les vamos a decir es que al final todos somos pecadores. Esto es la ley de Dios y esto es el pecado. Y la Biblia es que lo confirma, los textos de antes.
todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, eres pecador, la consecuencia de tu pecado es la muerte y como pecador no puedes hacer nada para salvarte. Esta es la realidad. Ahí están los textos que antes los leímos que nos lo muestran. Entonces, una vez que les hemos dicho, les hemos presentado a Dios, quién es Dios, les hemos mostrado qué somos nosotros ante los ojos de Dios, que somos pecadores, ya el siguiente paso es ya lo que les espera como pecador, no hablo mucho más porque lo hablamos antes, es mostrarles al Salvador. Una vez que les hemos mostrado que es que encima no pueden hacer nada para ser salvos, la pregunta lógica sería, vale, entonces si no puedo hacer nada para ser salvo, apaga y vámonos. Pues es aquí donde viene la buena noticia. Y si no les presentamos a Cristo, no les hemos presentado la buena noticia. Y empezamos, podemos decirles que Dios es eterno, que Dios es Dios eterno, perdón, Juan 1 del 1 al 3 o Colosenses 2:9, que Jesús es el Señor de todo, tenemos textos ahí que lo confirman, que Jesús se hizo hombre, que Jesús no cometió pecado, pero sobre todo, si no tenemos mucho tiempo, nos centramos en lo que Él hizo en la cruz. Y dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en Él. O primera de Corintios 15, que dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A ver que lo tengo aquí. Así que lo que hacemos es mostrarles a Cristo y este es el punto central a la hora de compartir el Evangelio. Si solo podemos hacer o tenemos unos minutos para compartir algo, que sea Cristo. Que vean quién es el Salvador, que vean que esto lo podemos decir en 30 segundos, pues mira, la Biblia muestra que nosotros somos pecadores. No hay justo ni a uno, dice Romanos, no hay quien haga lo bueno y la consecuencia de este pecado es la muerte, lo dice en Romanos también, porque la paga del pecado es la muerte. Y luego encima la Biblia dice que no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay ninguna obra que podamos hacer, buscamos un versículo que la diga, así que ¿cuál es la solución? Cristo. Y aquí ya mostramos el versículo que queramos. Si quieres, puede ser este de 2 Corintios 5. El que no conoció pecado, Cristo, Dios le hizo pagar como si fuera pecador por nosotros, para que fuéramos hechos justicias de Dios en él. Y mostrarles cómo es solo a través de Cristo que tenemos salvación. Y una vez que hemos hecho esto, el siguiente punto, o la siguiente cosa que debíamos hacerlo, porque lo vemos en las Escrituras, es instarles a arrepentirse. Y tenemos estos textos, como muestro, que dice que arrepentíos y convertíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues es hacer un giro de 180 grados en nuestra vida. Y tenemos ejemplos de los apóstoles, cómo instaban al arrepentirse, en los evangelios, en este de Hechos 3:19, uno de los más claros, por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados a fin de que el tiempo de refrigerio venga de la presencia del Señor. La confesión de pecado, en un sentido, no es suficiente. Y esto yo lo pienso mucho con los niños, ¿vale? Ellos pueden reconocer que son pecadores y muchas veces yo lo hacía, no, pues pon el día de tu conversión es este, pero lo que tenemos que hacer a veces es dar un tiempo para ver qué pasa. ¿No os ocurre a vosotros que dices, que lo piensas y dices, ¿cuánta gente has visto que a lo mejor dio profesión de fe todo y luego? Incluso no hay en nuestra iglesia pasa alguna generación de jóvenes de hace muchos años que se bautizaron perdidos. Bueno, pues a veces hace una confesión de fe, confesión de pecado, pero al final nuestras obras van a mostrar si eso ha sido así o no. Incluso cuando cuando Jesús habla en la parábola del sembrador, hay unos que por un tiempo parece que, pero luego.
Pero lo que tenemos que hacer es instarles a arrepentirse y que sus hechos muestren, sus hechos sean consecuencia de ese arrepentimiento, de esa confianza en Cristo. Y ya por fin lo último que podíamos hablar es de la fe y el coste de seguir a Cristo. El que dice, 1 Juan 2,4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Y luego tenemos un ejemplo como Cristo hablaba de calcular el coste, ¿no? Y es lo que tenemos que hacerles ver. Y mostrarles que, como dijo el Señor, el que quiera vivir piadosamente, como dice el texto, sufrirá persecución. Y ser creyentes no es un camino de rosas. Y van a sufrir burla, van a sufrir rechazo. Pero la realidad es que al final, claro, merece la pena. Merece la pena. Pero que sepan que a veces lo pintamos muy bonito y la realidad es la realidad. Así que resumiendo, evangelizar o predicar el Evangelio según la Biblia es hablar de los atributos de Dios, la ley de Dios, Cristo y su obra, el arrepentimiento y la fe y el coste de seguir a Cristo. Y hay un texto que una vez que nosotros hemos predicado el Evangelio tendríamos que aprender este texto que dice: por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Esto es Pablo hablando me parece que era con líderes de algunas iglesias, algo así era el contexto, ya no me acuerdo. Estaba hablando antes de partir, que se iba yo creo que a Roma cuando iba a ser preso, algo así. Pero al final es esto, que nosotros podamos sentir esto y decir, bueno, yo lo que tenía que decir lo he dicho. Yo he cumplido lo que Dios pide de mí. Y es más, he puesto en alto el valor y el nombre de Cristo en lo que hizo por nosotros. Y ya lo demás es obra del Señor. Y acabo con unas palabras que también espero que sean de estímulo, que dice: aunque es apropiado razonar con las personas, persuadirlas e implorarlas, no habrá respuesta a menos que Dios con su gracia potencie las palabras que pronunciamos. Nuestro evangelismo debe basarse en una dependencia de Dios. La esperanza de obtener unos resultados debe ponerse en Él y no en la voluntad del hombre o en cualquier otra facultad de nuestro interlocutor. Al Señor le agrada resucitar a pecadores muertos mediante la locura de la predicación del Evangelio. Fin. No sé si ha sido demasiada información, demasiados versículos, pero no sé si tenéis algo que comentar, algo que aportar. Adelante. No, yo, a ver, dentro ¿sabes? Hay un versículo en el que Pablo está diciendo en 1 Corintios 9, dice: me he hecho débil entre los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que como sea, salve a algunos. Entonces, también ahí Pablo en realidad está diciendo también de alguna forma, adaptarse a la gente, a los que te rodean, a los que le estás hablando, hacerte un poco, bueno, con ellos, ¿no? Entonces, esto, o sea, no, el Evangelio es el Evangelio y es lo que es. Y es una locura porque al final Dios tiene que hacer su obra, eso está claro. Y nosotros no tenemos más que exponer eso. Pero también no quita esa adaptación de alguna forma. Es decir, tú llegas a un católico y le dices: no creo en el Papa. Le llega lo primero, ya estás haciendo un rechazo. Y tiene algo que ver con lo del sesgo el anclaje. Es decir, la primera información que tú le has dado le va a condicionar todo lo que venga atrás, ¿no? Entonces, no quiero hablar de eso, de mercadotecnia, marketing, forma, tal, pero sí es verdad que de alguna forma en tu día a día. Otra cosa es que tengas un momento para hablar con alguien y transmitir el Evangelio. Entonces, pero sí está bien también
entender cómo es el contexto, dónde te rodea, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa que dice, lo primero, y esto no tiene que ver, claro, vuelvo a mezclar cosas, pero claro, tú lo primero es que tienes que buscar en una relación con personas, no estoy hablando del Evangelio, pero es un punto en común. Si tú vas a hablar con un católico, a lo mejor tienes que buscar un punto en común para que ya no te rechace de primeras. ¿Sabes? Cristo murió, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Entonces, de alguna forma, buscar puntos en común que hace que la otra persona nos rechace. Y luego presentar el Evangelio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en el ejemplo de Cristo, muchas veces usaba algo cuando hablaba con él. Mira, ¿veis que esto? Pues veis que... Claro, sí, es así. Esto es muy fácil, ¿no? Imagínate que tienes algún compañero, tengo algún compañero de trabajo, ahora que alguien en su familia pues está pasando por una enfermedad. Pues tienes que ser sabio, hay que ser sabio a la hora de lo que vamos a decir, cómo vamos a decirle. Pero eso, como tú dices, sin cambiar lo que tenemos que decir. Pero lógico que a la hora de decirle, vamos, como es... No vamos a ir como un elefante que entra en una cacharrería y a decir... Pero bueno, no quita una cosa de la otra, yo lo veo complementario, sí. Claro. No, coge del micro, pero yo... no sé si está encendido, pero a lo mejor sirve. Sí. Bueno, dos cosas voy a decir. Una también, nuestra cuñada, también de un pueblo de Huesca, pues le llegó una creyente evangélica que llegó a la casa, ¿no? Bueno, un ejemplo, simplemente que llegó y claro, cuando vio imágenes o lo que sea, tal, lo primero, tienes que quitar todas esas imágenes, esto es idolatría. Entonces, claro, le cerraron la puerta, adiós. Entonces, eso es así y hay que decírselo, pero claro, es un poco hacer de entender cómo es. Y la otra cosa que quiero decir es en cuanto a nuestro testimonio, la necesidad que tenemos de hablarlo también. Hace un tiempo pasó bueno, no hace mucho, pero un compañero mío que cambió de departamento, llevamos un tiempo nos hemos juntado varios departamentos, entonces llevamos un tiempo con más gente, ¿no? en mi trabajo. Y entonces, bueno, con los que llevo más tiempo, ellos saben que soy evangélico y tal, pero este chico, bueno, no hemos compartido nada, tampoco es que hablamos demasiado, pero fue Javi a hacerle una obra a su casa y no sé por qué surgió, dijo, sí, soy evangélico, sí, como Daniel, entonces no. Daniel es evangélico, entonces es algo que me impactó negativamente, digo, llevo un tiempo con él porque yo también doy por hecho un poco que lo saben, porque como sabe mi jefe, mi compañero, tal, y se habla, lo que sea, pero este chico no tenía ni idea, ¿no? Entonces, eso me impactó también, igual que a ti lo otro, es decir, es que yo tengo que decirlo, tengo que hablarlo. Y es verdad que descansa mucho, es decir, y este es el Evangelio, y es una locura. Y es un milagro que lo crean, pero eso te hace descansar. El Señor, yo lo presento y el Señor hace la obra. Y lo bueno de los campamentos, a la hora de predicar el Evangelio, por lo menos a mí me pasa, es que estamos en un microclima, en un sentido. Los chicos están fuera de la influencia de muchas cosas que todos los días tienen y es un lugar propicio para hacerlo. En el trabajo, claro, es más complicado. Yo lo bueno que tenía es que como durante 18 años era profesor de religión evangélica, pues no tenía que decir nada, ya lo sabían. Claro, ahora, pues bueno, una manera que siempre digo es que yo trabajé muchos años dando religión evangélica. Ah, entonces tú eres gitano. No, bueno. No tiene que ver, no, todos no son los gitanos, pero bueno. Pero claro, y es verdad. Y a veces yo lo digo de esa manera y tengo esa soltura, pero luego hay en otros ambientes que a veces es difícil poder decirlo. Yo uso mucho los campamentos. Porque yo digo, sí, no, yo hago campamentos en verano, tal, y entonces ya te preguntan y ahí surge la conversación. Mira, yo decir dos cosas. Tengo una foto aquí. Fui a una boda hace muy poquito tiempo a un monasterio de San Francisco. Y la frase que decías es, anuncia el Evangelio en todo momento y si fuese necesario, sírvete también de las palabras.
que es la expresión Y con la que que la empezaste. deformaron Y la sí. deformaron, ¿no? Porque realmente esto inicialmente es muy potente, Sí. porque San Francisco creía que se daban amor a las personas y eso le permitía anunciar el Evangelio, el amor de Dios hacia las personas, ¿no? Si eso lo vacías y después eso no tiene después No, claro. unas palabras. De todas formas, yo con este tema tengo una contradicción interna, es decir, cuando llevamos este tema a los extremos, que somos muy dados a eso, y empezamos a decir que solo el Evangelio y solo la palabra puede llevar a la persona a conocer el Evangelio y a la salvación, estamos asegurando también lo contrario, que si a una persona no se le predica no puede conocer a Dios. Sin embargo, yo también encuentro muchos versículos en la Biblia que hablan de que la naturaleza cuenta la gloria de Dios y quiero pensar que hay personas que jamás escucharon hablar del Evangelio ni de la persona del Señor y yo no puedo asegurar que esas personas no vayan a ser salvas, ¿no? Digamos que si aseguramos esto que acabamos de decir, estamos poniendo sobre nosotros, que creemos que somos conocedores del Evangelio y que es el único medio por el cual esas personas pueden llegar a salvación, nos estamos poniendo una losa encima y decir, mira, si yo no hablo con ellos, están complicados. Claro. Entonces, yo creo que el Señor, en su sabiduría y en su amor por las personas, puede alcanzar a otras personas de maneras muy diversas. De hecho, yo tengo conocidos que llegaron a darse cuenta primero de la existencia de Dios y segundo de que necesitaban que Dios hiciese por ellos lo que ellos no podían hacer sin haber ni leído un versículo en la Biblia y sin que ninguna persona le explicase el Evangelio. Seguramente eso fue lo que les dio el hambre de después conocerlo y llegar a un completo entendimiento, pero me refiero, tengo una contradicción dentro, ¿no? Es decir, y sí que estoy contigo, es decir, creo que aunque no hay que cambiar el Evangelio, sí hay que, y esa frase de tender puentes igual no está bien expresada, pero sí que de primeras tienes que, no digo, sí, crear un ambiente de calidez o de confianza para poder contarle las cosas. Lo que te pasó a ti con esa profesora, y a veces me pasó a mí con alguna persona, cuando empiezas así de primeras, es eso. O sea, se pone primeramente, ya te ponen una barrera y digas lo que digas después, no vas a conseguir nada. Sin embargo, no sé si os pasó alguna vez, me pasó casos de personas que yo no sabía que eran creyentes, pero tú notabas en ellos algo diferente. Quizás porque yo ya soy creyente y vi en ellos cosas que solo personas creyentes pueden mostrar. Yo tenía un chico que venía a limpiar nuestras oficinas y yo tuve que preguntarle, mira, tú eres creyente, tú eres raro, tú eres creyente, tú estás viniendo a limpiar en mesas donde hay dinero que se nos quedó encima y aquí no falta nada, ¿sabes? Y eso nos dio pie a que después él dijera sí. Y también tengo el caso contrario, gente que, lo que te pasó a ti, después de 20, pero tú también eras creyente, y ahí te quedas y dices, bueno, aquí hay algo, no sirvió de nada que te dijese durante todos estos años cosas y te enteras que soy creyente ahora. Es complicado. Yo creo que en el equilibrio está todo, pero sí que es cierto que yo, porque no tengo facilidad de palabra cuando intento expresar estas cosas, me arropo bueno, yo con mi testimonio y con mi ejemplo yo ya cumplí mi parte, ¿no? Y en los campamentos yo lo viví por experiencia, sobre todo en estos últimos años. Igual llevo 15, 20 años teniendo el mismo testimonio y el ejemplo y sí que creas cariño en los niños. Ah, mira, qué bien, qué bueno es. Pero sin embargo, cuando viene una persona, como nos pasó este campamento, y expone el Evangelio de una manera clara, esos niños pasan del cariño a entregar su vida al Señor a esa persona que le dijo que lo que los confrontó, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que pensar que nuestro tiempo hay que utilizarlo bien y que hay que tender esos puentes, pero tienes que ser claro. Hay una canción que le cantábamos a los niños de pequeños que son 5. 1, Dios me ama, aunque en mí hay pecado. Cristo murió por mí, tengo salvación, creo y le sigo. Es decir, tampoco es tan complicado, es lo que decías tú. Teniendo 4 pinceladas, lo que pasa es que nos da miedo Sí. confrontar a la gente. Mira, en cuanto a lo que has dicho, yo te voy a decir yo pensaba como tú en cuanto, y si no escucha el Evangelio, Dios hará. Pero hay un versículo que dice, y este a mí es el que me convenció, que todos lo sabemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una exclusividad para Dios a través de él. Ahora, lo que yo también creo es que Dios nos revela su existencia de dos formas. A través de la naturaleza y de nuestra conciencia, que algo hay ahí.
claro, esto no sabría cómo explicarlo bíblicamente, pero yo creo que si una persona de verdad tiene el convencimiento de que Dios existe, Dios de alguna manera va a hacerle llegar a él el Evangelio. Y aparte no sabemos muchas veces, a lo mejor no ha ido una persona a hablarle, pero a lo mejor ha leído un folleto, a lo Sí, mejor sí, cualquier es de mil cosa, eso maneras es. que el Señor pone Sí, oportunidades. Luego, a mí hay una cosa que lo habéis hablado y lo habéis comentado, que hay formas distintas. Yo, por ejemplo, no soy de llegar, yo no tengo el don de palabra, ni mucho menos. Y no soy una persona que llega y, oye, estás cometiendo pecado. No, no es mi forma. Yo a lo mejor entiendo más a él porque mi forma es que me conozcan, que vean a través de mí que se refleje el amor del Señor y el Señor pone oportunidades de poderle hablar a esa persona. Pero sí también pienso en, por ejemplo, las abuelas, mi abuela, la abuela de mi marido, y eran más de, oh, esto es acá, y a lo mejor había gente que se convirtió así, ¿sabes? Entonces hay gente que necesita eso y hay gente que necesita otra cosa. No sé, son formas distintas de sí. evangelización. Menos mal al final, menos mal que es la obra del Señor. Así, porque... Porque yo también me cuesta, yo por mi forma de ser me gusta agradar a todos. Yo no soy que voy directo ahí, yo si me conocéis, pues soy una persona, en el cole siempre me dicen, tú, como dicen, que soy muy así cordial con todos, muy no sé qué, y vas a acabar de director, tú con todos te llevas bien, con todos sabes manejar todo, Claro, y pero... no soy muy directo, pero lo que sí que esto me ayuda a ser consciente es que hay veces que lo que no puedo hacer es escudarme en eso. Claro, es verdad. Esa es la cosa, que no me puedo escudar en eso y que y a veces, no cuando tenga la oportunidad, que también tengo que buscar yo la oportunidad y empezar una conversación para hacerlo. Ahora, yo no digo de coger, eres pecadora, vas a ir, que a lo mejor el Señor también lo hace y gente y sea salva, ¿vale? Con eso no quiero decir, pero que no nos escudemos en otras cosas y que lo importante de todo esto, y a veces decimos, no, es que si no digo, no, al final lo que va a salvar es el Evangelio. Que a lo mejor alguna vez vamos a decirle un poco de sopetón, pero eso no va a ser lo que marca la diferencia entre ser salvo o no, a eso quiero llegar. Claro, es verdad que yo, a lo mejor cuando vas a evangelizar, ya sea a tu vecina o a la persona que tienes en el trabajo, bueno, es verdad que cuando vas a evangelizar, aparte de nuestra forma y todo, sí es verdad que tenemos que aprovechar cada oportunidad para ahí meter algo y hablar de la palabra. Y luego la palabra confronta, nada más que digas un versículo, ya ahí, ¿sabes? El Señor puede hacer... Pero claro, es complicado porque hay distintas formas de evangelizar y no todos valemos de la misma forma. Cada uno creo que el Señor nos ha puesto para poder llevar la palabra de distintas maneras. Pero al final lo que vamos, que es que evangelizar lo que tenemos que hacer es decirles lo que dice la Biblia. Claro. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, que levante la mano el que nunca ha perdido una oportunidad. ¿Cuántas veces? Y bueno, es que al final me cayó, es que podía haber dicho que es la realidad, que es que tenemos miedo. Y aparte son armas que el Señor nos ha puesto. Claro. Y muchas veces dice, es que me la ha puesto y no le hemos hablado. Sí. Pues y son oportunidades que tenemos ahí y tenemos que ser conscientes de a todo lo que pase por nuestra vida intentar que conozca del Señor. Solo quería decir que dentro de todo esto creo que hay una cosas que podemos hacer y yo creo que es muy importante aprenderse versículos, que los conocemos, pero asociarlos al momento, es decir, oye, voy a aprender este versículo y en cuanto pueda en esta situación lo digo, porque al final es la palabra de Dios y les tiene que confrontar. Entonces, aprender es una buena técnica, aprendernos una serie de versículos en estos pasos y decir, oye, esto, a lo mejor no vas con ese orden, con esas cosas, ¿no? Y también una cosa que últimamente a lo mejor he hecho de vez en cuando es tratar de... Yo me pongo la conversación conmigo mismo, de cómo evangelizar. ¿Sabes? Es decir, hablar no con el espejo, pero estar mentalmente teniendo la conversación, porque me ayuda a como entrenar un poco en ese aspecto, ¿no? Porque claro, yo cuando piensas Dios creador, tal, sabes a lo mejor los 5 pasos, pero como un poco infantil, a lo mejor para niños. Entonces yo estoy pensando en personas mayores y de cómo dices esto. Entonces alguna vez he empezado a pensar yo haciéndome la conversación un poco para practicar, porque los que tenemos en esa época, porque a mí tampoco me gusta confrontarme, la gente igual, tampoco. entonces yo me quedo bloqueado, me quedo callado, te quedas ahí, es como... Por no llevar la contraria te bloqueas. Sí. Entonces es como tenemos que las cosas ejercitando funcionan. Entonces eso me ayuda. Bueno, 2 cosas a colación de lo que estabais diciendo. Una es que Gaby, el director de Pinos, hemos tenido esta conversación antes y él dice que a veces caemos en ser cristianos de la secreta. Acordaba con lo de tu compañero de trabajo, al final a veces caemos tanto en refugiarnos en el testimonio, en bueno, ya a través de cómo yo me comporto, Dios
pero nos escudamos tanto que al final parecemos alguien del mundo y somos, para otros somos, no, sí, es muy buena persona, pero yo no quiero parecer una buena persona, yo quiero parecer cristiana. Quiero que el otro sepa que yo tengo a Cristo y que pueda acudir a mí. Y entonces, bueno, pues hablándolo entre nosotros en el campamento, pues llegamos a esa conclusión, nada, quería compartirlo. Y luego, por otro lado, otra reflexión también es que sepamos la importancia, no somos imprescindibles para el plan de Dios, por supuesto que la obra es suya y sabiendo eso, también como decía Israel al principio, realmente tener conciencia de la importancia como herramientas para la obra de Dios. Aunque no imprescindibles, sí que somos únicos cada uno en nuestros contextos. Y no únicamente yo, pero sí Dios me ha puesto a mí en una carrera, en una universidad, en una ciudad, en un trabajo, en una familia que necesita que yo proclame el Evangelio. Porque aunque Dani conozca a mi madre, Dani no puede acercarse a predicar el Evangelio a mi madre, no tiene las mismas oportunidades. O Dani no va a venir, puede venir a mi universidad a dar una charla, pero no se sienta con mis compañeros codo a codo a estudiar lo mismo. Igual que yo podría ir a su empresa a dar una charla y no tendría el mismo impacto que Dani, que está ahí. O sea, el Señor nos coloca en unos contextos determinados para que su palabra, para que el Evangelio llegue a personas a las que, sin volvernos imprescindibles, pero personas a las que solo nosotros tenemos esa oportunidad de llegar y de tender puentes y de generar una relación que nos permita llevar el Evangelio. Eso. Mira, y la realidad es que no siempre estamos en un nivel espiritual que fluye de ti el decirlo. Esa es la realidad. Yo cuando pasamos por montañas, ¿no? A veces estás abajo, otras veces arriba, y yo dos actividades que hicimos para poder compartir el Evangelio. Uno era los campus de fútbol. Hacíamos campus de fútbol y a los niños, claro, venían al campus de fútbol, pero al final vienen por el fútbol. ¿Cómo decirles que también, bueno, pues lo que dijimos a los padres, que trabajamos valores bíblicos? Pero después de los campus de fútbol, los que venían los entrenadores, lo que hacíamos es buscábamos equipos de León para jugar un partido con ellos y siempre al final les regalábamos el Nuevo Testamento Nacer de Nuevo, que tenía testimonios de jugadores. Sí, bueno, así, y lo hacíamos, fíjate, y yo pensaba de esa manera, estamos llegando, como decía, no sé si lo decías tú, llegamos a un tipo de gente que si no casi es imposible llegar. Con el confinamiento pasa el boom de las bicis, pues empezamos a salir en bici, dos, tres chicos de la iglesia, y uno tenía un amigo que quería salir en bici, y ya lo que empezamos a hacer durante un año y pico es cada vez que seguíamos en bici intentamos traer algún amigo. Y si traíamos a algún amigo, la obligación era predicar el Evangelio. Tú imagínate en bici una puesta para arriba y pues lo conseguíamos. A veces tenemos que forzarnos, y yo hacía lo que decía Dani, vale, ¿cómo le puedo decir? Estamos en medio de la naturaleza, usar algo así, y no siempre lo echas el gancho, por decirlo de alguna manera, de la misma manera. Pues si tiene hijos, buscas algo en común para poder hacerlo. Pero a mí me gustó en ese sentido el obligarnos a hacerlos y hacer el salir en bici, además de hacer deporte, con un propósito. Y un amigo decía, oye, voy a traer yo a tal, vale. Y entonces buscaba que alguien que no fuera él, que a lo mejor ya le había predicado el Evangelio, que fuera el otro el que se acercara y se lo dijera. A veces tenemos que intentar forzarnos en ese sentido a hacerlo. Otras veces saldrá de manera natural. Pero tenemos que ver la urgencia, y ahí podríamos tener una cena y hablar más de ese tema de si no escuchan el Evangelio, ¿qué pasa? Y ahí a mí también yo he de reconocer que pasé muchas dudas ahí. Pero eso es lo que nos tiene que llevar a la urgencia de que si no les predicamos a Cristo no van a ser salvos. No creo que os vayáis con la idea de que yo creo eso. Simplemente que me cuesta trabajo. Sí, que a mí también. Y no quiero, porque creo que me crea una sensación de ansiedad. El tema de estas cosas es cuando las llevas a los extremos, ¿no? Yo creo que estamos todos en la misma idea de que estamos convencidos de que el Evangelio es la forma. Hay un versículo que antes Dios había hablado de otros medios, ahora ha hablado por la persona de Cristo. Es decir, no tenemos que esperar otras, está todo dicho y es, como dices tú, el único camino, ¿no? Y yo creo que todo pasa porque nos forcemos. ¿Y qué pasa?
un poquito por lo que estuvimos practicando con Jordi este verano. Es decir, no podemos compartir lo que no nos inunda a nosotros primero dentro. Creo que tenemos que empezar nosotros. Yo soy muy malo para la vida devocional, soy muy malo para leer y para estudiar. Me suena, espera, que me suena? acuerdo de alguien que le pasa también. Y este año todos sí que me pasamos propuse por de lo una mismo. manera muy tal y bueno, y llevo 15 días, ¿no? Y bueno, ya estoy casi llegando al máximo, ya estoy superando mi mejor marca, como quien dice, ¿no? Pero sí es cierto que cuando tú dentro llevas rumiando pues un versículo, el Señor te pone siempre alguna oportunidad. Porque a veces es un pasaje, yo qué sé, estás tomando un café y dices, joder, mira, y, y te sale, estuviste meditando en ese versículo y tienes oportunidad para soltarlo y te previese dónde lo sacaste, y te da pie a romper esa primera barrera que te corte y después poder hablar, ¿no? Yo tengo compañeros de trabajo que saben que soy creyente, seguramente no por mi forma de comportarme en cuanto a tal, pero sí porque hay cosas que no les permito y fui claro, pero no se enteraron hasta que tuve ese primer momento, decir, mira, esto no, por aquí no paso, estas cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que marcar también esas, de gente buena a nuestro alrededor hay un montón, y no todos los buenos tienen al Señor en su vida. Y a veces podemos imitar su ejemplo y llegar a confundirnos a nosotros mismos. Pero es una tarea, a mí me cuesta un montón. Pero una de las frases que dijiste tú me da mucha tranquilidad. Es decir, el alivio que trae a tu vida el saber que aprovechaste una oportunidad con una persona, que igual te da mucha vergüenza y te duele mucho lo que estás diciendo, pero cuando terminaste de hacerlo, esa sensación, yo hice lo que tenía que hacer, ahora es un trabajo del Señor, ese alivio es mucho más grande que el no haber hecho algo y después darte cuenta que esa persona con la que tú tuviste una oportunidad ha pasado a la presencia del Señor y tú no cumpliste con tu parte, ¿no? Entonces es complicado. Entonces yo creo que es urgente, claro que es Sí, urgente. a mí también me ha pasado eso de personas que ibas a decir que tenía que y les ha pasado. Y luego, a colación con lo que dices, le voy a poner el versículo, ¿eh? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuanto mejor estoy yo en mi tiempo devocional, en el tiempo libre intento escuchar predicaciones, tengo conversaciones espirituales con otros tal, eso va a surgir de manera más natural. Cuando me tengo que forzar, que hay que hacerlo, es que algo ahí, sí, que no estoy como tendría que estar. No, nosotros tenemos un ejemplo, Anabel y yo, para nuestra vergüenza, que es nuestro hijo Lucas, que ha sido súper peleón y se convirtió y sigue siendo peleón ahora por el Evangelio. Sí, que es peleón. Y entonces es que... Este es como Pablo, entonces. No, es que claro, nos dice, no, voy a quedar con estos amigos porque ya no lo voy a ver más y tengo que predicarle el Evangelio, tal, me voy a ir con los amigos. Y yo, o sea, digo, que me da miedo a mí, ¿sabes? Digo, le vea y dice, no, tengo que ir con estos amigos y tengo que ir y predicarles tal. Y entonces el tío va y con los amigos, como sabe que no lo va a volver a ver, se va allí y dice, tengo que predicarles el Evangelio. Y vaya a predicarles el Evangelio y nosotros estamos ahí como, que Anabel y yo somos los dos ahí como calladillos, tío. Como, Darse el fuego en su corazón, ¿no? Sí. Y entonces a mí me da, eso digo, me impulsa. Y lo que dices ahora, justo una compañera que ya se iba de la empresa y por el tema de campamento, justo ahí mencioné un poco y tal, y ella dice que sí, no, yo he estado por la India, me gusta visitar ahí los templos, todo tal. Y entonces, como ya se iba, le escribí un correo explicando así algunas cosas y tal, que era creyente, que era una iglesia, que si quería, tal, igual. Y ya me respondió, sí, bueno, yo soy atea, tal, tal. O sea, porque claro, yo me daba la sensación que tenía como inquietud espiritual, tal, y, entonces, no, visito los templos, tal, pero soy atea. Tal. Soy arquitecta. Entonces se quedó... Pero es ilógico. Mi cuñada, la mujer de mi hermano, es atea. Y Entonces, ella no se quedaba embarazada y muchos años ella una vez decidí dejar de creer, por circunstancias de su vida decidió dejar de creer. Y se llevó, bueno, pues se casaron, querían buscar niños y no se quedaba. Y así, unos cuantos de años. Y me vino a la puerta de la iglesia, un cumpleaños que tuvimos, y vino a la puerta de la iglesia y me dice, se veía agobiada, y dice, tú ora por mí. Y le digo, pero si tú no crees. Dice, no, pero tú ora, tú pídele a Dios. Y digo, tú no crees y me estás pidiendo, entonces pídele tú directamente. O sea, mírala. Y dice, bueno, y se quedó. Y yo se lo dije, digo, mira, tú pídele a Dios
en tu intimidad. Y Él te va a dar. Ella no lo ha reconocido, pero en su fondo sabe que hay algo, sabe que, pero buscan eso, pero luego su orgullo del ser humano es como no. Y es ilógico, mucha gente dice, no, yo no de esto, pero buscan la espiritualidad, el karma, ¿sabes? Hay cosas que son ilógicas. Pero bueno, nosotros ahí hablamos, le oramos, yo se lo digo muchas veces, sigo orando por ti, o voy, gracias a Dios se quedó embarazada, mira, Dios. Pero ella no va a reconocer, el ser humano cuesta mucho dejar su ego y reconocer. Y más después de tantos años que ha decidido ella no cree. Pero bueno, ahí estamos, hay que orar por esas personas. Todos tenemos seres humanos que muchas veces decimos, bueno, era muy bueno y escuchó a lo mejor. Pero a mí una cosa que me ha gustado mucho que has dicho que la obediencia, y cuando decidimos seguir a Cristo, conlleva una obediencia. Y cuánta gente conocemos aquí cristianos, pero no son obedientes. Y si han escuchado y a lo mejor están apartados. No sabemos los propósitos del Señor, pero también el Señor quiere que estemos ahí y llevemos la cruz y vayamos detrás de Él. Y todo el mundo pues está, porque el ser cristiano es sacrificio. Claro. Es que en realidad la historia tiene un final medio feliz. Porque... no, porque de repente el otro día me escribió, ya se ha ido de la empresa, ya estaba en otro lado, pero de repente me escribió, oye, que mira, estaba pensando que a lo mejor nos gustaría acercarme un día a tu iglesia, así que ¿a qué hora son las reuniones y tal y cual? Y antes le expliqué un poco, le dije, sí, bueno, pues tenemos tal hora y cual, y digo, ¿y cuándo, no sé, me avisa para allá? Y entonces, bueno, ya, ahora después de las Navidades y tal, a mediados de enero y tal, que yo pensé, digo, a ver si me pillan en CCI. Pero bueno, todavía no me ha llamado, si no le escribiré, pero vamos, que al final, oye, al final quedó, y entonces es esa sensación de decir, pues ahí he plantado la semilla y ya... Que a veces he pensado, no es que tengo, pues con decir un versículo, alguna cosa así, algo así, pues ya hasta no tenemos que decir, dedícame 45 minutos y no hables. Y decir no. Yo tuve una experiencia que recalca esto que hablábamos de la urgencia. Yo creo que si tenemos eso en mente nos va a ayudar bastante. En pleno COVID tuve que estar ingresado en el hospital. No fue nada, pero como había unos marcadores que podían ser cancerígenos, me ingresaron en oncología. En el hospital estuve una semana y media en las habitaciones de oncología, bueno, con todo eso que traía. Y tenía 2 compañeros de habitación y fue el tiempo donde veíamos los cultos por internet y tal, no sé qué. Y yo estaba el domingo en mi cama y me llamó mi suegra y nos pusimos a hablar por teléfono. Y dije la palabra culto. ¿Ya viste el culto? Entonces, el que estaba en mi cama de la izquierda me dijo, tú eres creyente, ¿no? Y digo, sí, soy. ¿Y por qué lo dices? Hombre, porque nadie dice culto. Todo el mundo dice voy a misa, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y sacó su Biblia de tal, nos pusimos a hablar, estuvimos 2 días hablando de tal. Y al nuestro lado teníamos un señor mayor que estaba acompañado con su familia y tal. Cuando su familia se fue, el señor nos dijo, mira, me perdonáis un segundo, yo os escuché vuestra conversación, no me quería meter, pero yo también soy creyente, ¿eh? Yo creo mucho en la Virgen María y en no sé qué y tal. Y se levantó el otro de la cama, pero como un resorte, y le dijo, Antonio, déjate de historias, nos quedan 2 días. Yo no creo que salga de aquí del hospital y a ti no te veo tampoco muy allá. Así, y yo, tierra, trágame, yo escondido en la cama y dice, ¿crees en el Señor Jesús como tu Salvador? Estate tranquilo, no pasa nada. El resto, no perdamos tiempo, pero mira, es que yo creo, ¿cuál es la diferencia? Olvídate de las diferencias. ¿Tú crees en el Señor como tu Salvador? Tranquilo. El resto es que nos quedan 2 días. Tristemente tenía razón, él no salió del hospital, del otro señor no sé nada. Pero yo estaba en mi cama y decía, este tiene claro que hay una prioridad y hay una urgencia. Y le dio igual lo que pensara el otro señor, le dio igual, él hizo lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros nos quedamos con... Yo igual si hubiera empezado, no, claro, es que nosotros no creemos en la Virgen María. Y hubiera estado 3 días hablando con el Señor para no llegar a nada, ¿no? Él fue claro, predicó el Evangelio y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Que el Señor nos ayude a eso, porque es difícil. Nosotros hablábamos ayer, bueno, ya extraoficialmente, hablábamos en la primera cena, que estuve yo aquí el viernes, o el sábado, no me acuerdo bien cuándo fue, pero sé que una de las conversaciones que tuvimos hablábamos de que la vida en los campamentos, el Señor te saca de tu zona de confort. Siempre te fuerza a llegar a algo que tú veías imposible, que no te gustaba, que no querías hacer bajo ningún concepto, y el Señor, pues,
hemos escuchado estos días a Tafi decir, yo es que era muy introvertida, pero en los campamentos, y aquí ha estado dirigiendo las veladas. O hablábamos con Marta el otro día y ella decía, yo no me veía nunca viviendo en una casa en el campo. Y allí está cuidando de los naranjos. O sea, al final, al llevar el Evangelio, un poco el Señor nos llama a eso también. Bueno, yo es que soy introvertido, es que soy menos de hablar, pero al final el Señor como que te acaba empujando a escribir un correo que nunca se te habría ocurrido, planteando, a lo mejor has visto a esa mujer 10 años y en 10 años tú dijiste, bueno, yo con mi testimonio y el Señor te forzó vamos a escribirle, voy a explicarle esto, la voy a invitar. Podría haber sido que no y gracias a Dios, si Dios quiere, pues será que sí. Y al final forzarnos un poco, como decía Israel, pero salir de nuestra zona de confort, porque al final el Señor nos llama un poco también a ponernos al límite en esos sentidos y bendice a muchos y nos bendice mucho a través de eso. Bueno, pues para acabar, me alegro de haber hecho y de haber hablado esto, porque si nos vamos, como dice, con algo que dijo Daniel, darte cuenta que tienes que aprender versículos, tienes que eso, ya está cumplido. Y luego la otra idea es que a veces pensemos, a veces nos ocurre algo malo, estoy enfermo hoy, pues a lo mejor el Señor nos ha puesto exactamente en esta situación para estar ahí y hablarle a ese que estabais sentado, que podamos aprovecharle. Claro, y verlo así, que nunca sabemos el plan del Señor, y a lo mejor justo me ha pasado esto y ya tenido para que hablara con esa persona. Y así no nos centramos tanto en nosotros, sino en lo que Dios está haciendo por nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.